uno de los relatos más salvajes sobre cómo funciona la prensa deportiva en este país. Y no lo digo yo, lo dicen David Villa, Xavi Hernández y Fernando Torres. Vamos allá. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vídeo con el que no contaba, pero que me he visto obligado a hacer porque os pongo en situación. Ha sacado Movistar un reportaje sobre Luis Aragonés, que en paz descanse. Para los que seáis muy jóvenes o los que no viváis en España y no le conozcáis, puede pasar. Seleccionador del combinado nacional durante muchos años, campeón de la Eurocopa 2008 y, a mi modo de ver, creo que el gran artífice de la mejor España de toda la historia. Yo soy de los que piensa que el Mundial de 2010, la Eurocopa de 2012, no hubieran existido sin Luis Aragonés. La verdad, aunque los ganase Vicente del Bosque y aunque hubiera otros jugadores en algunos momentos, creo que todo nació en Luis Aragonés. Bueno, hay un reportaje, repito, en Movistar sobre la figura de Luis Aragonés. Un reportaje que dura cerca de una hora, en la que, desgranan la figura del sabio de Hortaleza, de cómo era como jugador, como entrenador, y hay un momento en el reportaje, no os puedo traer audios ni imágenes, pues porque ya sabéis que luego YouTube me lo puede capar o pueden hacer una reclamación de derechos de autor y al final, pues este vídeo como si lo cancelan. Lo que sí os traigo es la historia y las declaraciones de algunos jugadores que las he copiado y tal, para que lo tengáis a primera mano los que no podáis ver ese reportaje. A ver cómo os lo explico. Hace unos días yo os contaba que la prensa defiende mucho a la selección porque con la selección tienen acceso a ciertos jugadores, a ciertas entrevistas y tal, que no tienen, por ejemplo, con los clubes. Durante muchos meses yo os he contado en este canal cómo funciona la prensa deportiva en un amplio sector. Todo con amiguismos, todo con enchufes, todo con un modo de actuar un poco barrio bajero, lo tengo que decir así, y en algunos puntos hasta mafioso. Hay un vídeo en este canal, creo que es en el primer episodio del podcast que hago aquí, que lo tengo un poco abandonado pero lo retomaré, en el que os hablo de cómo fue la campaña contra José Mourinho en el Real Madrid. Bueno, pues ahora os voy a hablar, y no os lo voy a contar yo, lo bueno es que lo cuentan jugadores que estuvieron allí, cómo fue la campaña contra Luis Aragonés en la prensa deportiva española. Yo os digo que os quedéis hasta el final, porque hay portadas, las voy a ir colgando, declaraciones absolutamente brutales, de algunas yo ni me acordaba, pero que hablan o dejan muy claro cómo funciona un sector de la prensa deportiva en este país. Y es que algunos de los que hicieron esas portadas, de los que formaban parte de esas tertulias, de esa campaña tan salvaje, siguen todavía trabajando y siguen haciendo lo mismo a día de hoy, por aquello de las lecciones que luego van dando. Hay dos partes en el tema de Luis Aragonés. La primera, cuando España cae en el Mundial de 2006, en octavos de final de ese Mundial, caen contra Francia, en un partido en el que la prensa se mofaba de Zidane jugador, porque ya estaba en su retirada, y creo que había una portada de marca, no la he buscado, pero me suena perfectamente, de te vamos a jubilar, o vamos a jubilar a Zidane, seguro que algunos la recordáis. Bueno, pues España cayó merecidamente, además fue muy, muy, muy inferior a Francia, y ya ahí empezó una serie de... Bueno, no empezó una campaña muy bestia en contra de Luis Aragonés, pero ya algunos medios, algunos periodistas se alinearon para empezar a poner en duda la figura del seleccionador. Es curioso porque España sí cayó en octavos y no es un fracaso, pero sí es un palo gordo porque al final caes ante Francia. Pero lo cierto es que en España ya han pasado muchos años, pero se tenía la sensación de que ese equipo tenía algo especial, jugaba bien al fútbol, le faltaban algunos retoques, pero podía hacer algo. No estamos diciendo que se pensase que íbamos a ganar Eurocopa, Mundial Eurocopa, como se ganó, pero había algo. Bueno, la prensa ya empezó a tomar partido porque Luis Aragonés quería hacer algunos cambios. Y cuando haces cambios y quieres tocar a ciertos amigos de la prensa, aquí no te lo perdonan.
Os dejo aquí las declaraciones que hizo Xavi Hernández en este reportaje sobre aquello que sucedió antes del tema de Raúl, que ahora hablaremos. Dice Xavi Hernández: vi muy jodido a Luis Aragonés después del Mundial. Después de aquel torneo, él sigue en el cargo y empezamos la clasificación para la Eurocopa de 2008. Al empezar, perdemos en Suecia y en Irlanda del Norte. Y él coge y nos pregunta a nosotros qué debe hacer. Y nos dice que si el problema es él, que no tiene ningún problema en apartarse. Él ya me dijo que no solo sufría él, que ya estaba sufriendo mucho, sino sus hijos, que les paraban por la calle y les increpaban. Y luego el linchamiento que hubo a nivel mediático, periódicos, radios, etc. Llegó a ser insoportable. Lo que soportó ese hombre fue espectacular. Y mira que tenía personalidad. Repito, esto lo dice Xavi Hernández. No es que lo diga yo, no es que lo diga... no. Xavi Hernández en ese mismo reportaje. En ese reportaje salen familiares, allegados, amigos de Luis Aragonés, y hay un momento en el que Luis Aragonés, dentro de esos cambios que tiene previstos en la selección, decide que uno de ellos es no contar con Raúl. Bueno, se tomó como algo personal el tema de Raúl, y familiares y amigos, repito, hablando en un momento, coinciden en que Luis Aragonés en realidad veía a Raúl como un futbolista excepcional, como uno de los mejores jugadores de España, pero no le encajaba en el estilo que él quería para la nueva selección. Él quería jugadores más técnicos, mucho más dentro del campo, un control más de posesión para tener luego el control del partido, etc. Aunque, por ejemplo, la Eurocopa de 2008 era España con un centro del campo potente, pero con transiciones muy rápidas, un equipo muy vertical. La cuestión es que él no quería a Raúl. No porque no le gustara como jugador, no por tema de vicios en el vestuario y demás, que luego a lo mejor lo sabría, pero no lo sé, sino por un tema futbolístico. Y ahí empezó una campaña absolutamente denigrante, salvaje, brutal contra Luis Aragonés. Brutal contra Luis Aragonés. Durante el vídeo os dejo ya portadas para que las vayáis viendo, cómo funcionaba la prensa. De hecho, cambian los colores, los titulares y demás, pero ya habéis visto que es muy parecido a lo que tenemos ahora. Si no comulgas con la prensa, van a ir a por ti. Si no les das lo que quieren, van a ir a por ti. Ya lo estáis viendo. Y hay un momento cuando repasan todo el tema de Raúl. Para los que no vivís en España o los que sois muy jóvenes y no lo visteis, aquello fue irrespirable, de verdad. Esto ya lo digo yo, no es que lo digan los demás. O sea, era cada partido de la selección, cada concentración era portadas de Raúl, cánticos de la gente a Luis Aragonés diciéndole que se fuera, que dimitiera, la prensa alentando a la gente para que no insultase, pero sí pitase a Luis Aragonés, gritase a Luis Aragonés, etc. O sea, una auténtica salvajada. Y os lo dice una persona admiradora profunda de Raúl González, pero el fútbol funciona así. Raúl llegó un momento en el que ya no tenía sitio en la selección española, había sido un jugador gigante en la historia de la selección española, siempre quedará la espina clavada de que uno de los mejores jugadores de la historia de la selección no pudiera ganar un título, pero bueno, lo que os digo, llegó un momento en el que es que se había acabado ese ciclo y había que asumirlo. ¿Qué pasa? Que Raúl, al igual que Casillas después, con lo de Mourinho y demás, al igual que Sergio Ramos muy recientemente, tenía muchos amigos en la prensa, y la prensa decidió ir con todo a la guerra. Esto es lo que dicen Xavi Hernández y Fernando Torres sobre lo ocurrido en aquellos años. Dice Fernando Torres, después de todo el tema de Raúl, que decide no llevar a Raúl y que decide empezar con otro tipo de proyecto, otro estilo, dice Torres: ahí empieza una persecución absurda y terrible. Nunca he vivido una situación como esa en mi carrera. Era una cacería. Había una persecución de los medios de comunicación para que Luis se fuera. No importa la selección, importa que un señor se vaya para ver si el que viene después cuenta con los de antes. Ahí es cuando el grupo se hace una piña porque entendemos que Luis es de los nuestros y que lo están atacando. Aparece Xavi Hernández y dice: se oían cánticos como Luis, vete ya, Luis, estás viejo, Luis, vete al casino. Era una falta de respeto constante. También sale David Villa hablando de una campaña contra Luis Aragonés en el entorno mediático español, una campaña que él no había vivido nunca, bueno, lo que os estaba contando.
clave lo que dice Fernando Torres. La selección no les importa. La selección no les importa. Lo que les importaba, y les sigue importando, que esto no ha cambiado, es que el seleccionador de turno, en su momento Luis Aragonés, y luego será el que venga, bueno, con Luis Enrique también ha habido palos, que yo lo de Luis Enrique ya sabéis que no comparto muchas de las convocatorias, porque no entiendo que, por ejemplo, pueda ir Eric García, etcétera, pero bueno, es una opinión futbolística. Como dice Fernando Torres en ese reportaje, a ellos les da igual la selección. Igual que les da igual Madrid, igual que les da igual el Barcelona, lo que quieren es que vayan sus amigos. Que vayan sus amigos, ¿por qué? Muy fácil. Porque si van mis amigos, tengo información de primera mano. Puedo tener más filtraciones. Puedo dar más noticias. O sea, la selección les daba igual. Por suerte, Luis Aragonés al final contó con el apoyo, como bien dicen los jugadores, de toda la plantilla, de todo el combinado nacional. Fue creciendo ese equipo, fue superando etapas, ganó el Mundial 2008 con una brillantez absoluta, la Eurocopa, 2008 con una brillantez absoluta. Yo recuerdo, creo que son las semifinales contra Rusia en un 3-0, un partido tremendo de España, tremendo, seguramente de los mejores que recuerde. Ganó el Mundial de 2010, jugando con una jerarquía, con un saber estar, con un fútbol, yo creo que bastante vistoso contra Alemania, por ejemplo. La Eurocopa de 2012, en una final inolvidable contra Italia. Ya en 2010 y 2012 con Vicente del Bosque, eso sí es verdad, pero sigo diciendo, con el sello, con el ADN de Luis Aragonés. Luego Luis Aragonés, años después, tristemente falleció. Y ahí es cuando, ahí ya, a mí, yo lo siento, tengo que decir, me queda el regusto amargo, el mal sabor de boca de que luego toda la prensa haciéndole homenajes, toda la prensa hablando maravillas de Luis Aragonés, lo matasteis en vida. Lo matasteis en vida. A ese hombre, y ya no lo digo yo, ha salido un reportaje que yo creo que era necesario, Fernando Torres, David Villa, Xavi Hernández, familiares, amigos de Luis Aragonés, los reventasteis públicamente porque no llevaba a vuestros amigos. Que fue Raúl el detonante de todo, pero antes de Raúl dejó de llevar a otros y ya montabais el pollo. Los reventasteis públicamente. Qué fácil es luego sacar la portadita de turno, acordándote de Luis, un genio, el sabio y tal. En su momento, portadas así, reventándole públicamente. Así es la prensa deportiva española en un amplio sector. Por suerte, en los últimos años han nacido proyectos interesantes, gente que trata el fútbol con la única... iba a decir con la única virtud, no, con la gran virtud, de hablar de fútbol únicamente. Proyectos basados en algo deportivo, en opinión, en debate, pero no en intoxicar, no en meter mierda, no en necesitar un incendio permanente para hacer su trabajo. Pero por desgracia hay un amplio sector de la prensa deportiva, y lo veis aquí en los vídeos diarios de portadas, que sigue funcionando así. Este reportaje, repito, ojalá los que tenéis Movistar o acceso a Movistar, vedlo, porque os va a resultar bastante llamativo, es realmente impactante. Los que no lo tengáis, pues hombre, ojalá se pueda ver en YouTube, ojalá alguien lo cuelgue en YouTube y demás, y podréis ver cómo funciona esta gente. Les da igual el equipo, y les da igual también que sea la selección. Solo quieren tener a los suyos dentro para sacar la información hacia afuera. Es lo único que les importa. Eso sí, luego, cuando hay una desgracia como el fallecimiento de Luis Aragonés, luego todos miran hacia otro lado, como si no hubieran hecho nada, y rinden homenajes. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Gracias por acompañarme en este vídeo, nos vemos en el siguiente.